Eh, Muy bien, en el capítulo 1 de Nehemías hemos visto cómo Nehemías se prepara delante de Dios para poder entender y querer escuchar, aprender y obedecer a Dios. Ya en el capítulo 2, que vimos la primera parte, hemos visto ya ahora Nehemías preparado después de haber orado unos meses, ahora se presenta delante del rey y inmediatamente Nehemías, haya gracia delante del rey guiado por el Señor. El rey lo envía, llega a Jerusalén. Hoy vamos a ver, una vez que Nehemías llega a Jerusalén, cómo es que Nehemías motiva, involucra al pueblo a hacer algo que él tenía en su corazón. Y ese principio puede servir para cualquier trabajo, para cualquier cosa que tú quieras hacer. Muy bien, entonces ahora sí vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a... Ya estamos ahí, entonces ahora sí. Y por eso hoy día quiero compartir acerca de la motivación de Nehemías. Y les agradezco a todos por estar participando. Todavía faltan algunos más que deben estar, pero esperamos que poco a poco puedan involucrarse. La motivación de Nehemías. La motivación principal está en el versículo 17, dice, venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Ahí hay bastantes cosas que hablar, pero vamos a avanzar más adelante, vamos a mencionar esto. Entonces, ¿cómo fue la motivación que Nehemías hizo al pueblo? Bueno, antes de poder hablar con el pueblo, dice que llegó a Jerusalén y tomó 3 días para descansar. Dice el texto, y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Esos 3 días ha sido para no involucrar, para no compartir. Uno ha sido para recuperar sus energías, pero sobre todo ha sido tiempo para meditar, para reflexionar, porque estaba en un nuevo lugar. Recuerden que él nació en Babilonia, creció en Babilonia, trabajaba en Babilonia y ahora está a más de 1200 kilómetros de distancia en un lugar que de oídas había oído y ahora recién está conociendo a las personas. Entonces, ha sido un tiempo para meditar. Ahora es interesante, parece que era una costumbre, porque Esdras también cuando regresa al grupo de sacerdotes y levitas para instaurar, por ejemplo, las ceremonias religiosas, dice Esdras, vamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Ahora, no sé si eso era un tiempo suficiente, pero en la Biblia se repite mucho de 3 días, 3 noches, como que un tiempo prudencial, un tiempo especial donde Dios puede hacer algo. Por ejemplo, nos dice que el Señor Jesús resucitó al tercer día. Cuando le preguntaron una señal, le dijeron, le vamos a dar la señal de Jonás, que estuvo en el estómago de un pez y estuvo también 3 días y 3 noches. Entonces, si queremos encontrar algo aquí en Nehemías de lo que el Señor Jesús iba a hacer, aquí están los 3 días, como una pista que nos habla un poco ya del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, tomar un tiempo para meditar y ver qué se va a hacer, dónde estamos y no acelerar, no apresurarse para de frente querer hacer las cosas. Cuando yo llegué aquí a Lima, entonces hablé con el pastor Miguel, me contó algunas cosas, otros hermanos, entonces, y tenía alguna información, entonces y el pastor Miguel me decía, mira, hagamos esto, esto. Entonces, y hemos tomado un tiempo para empezar a hacer pequeños cambios y gracias a Dios está respondiendo.
Entonces, tomarse su tiempo para meditar es bueno antes de empezar algo. 2, lo que vemos es que Nehemías, cuando llega a Jerusalén, viene con algo que había escuchado en Babilonia, con algo que Dios puso en su corazón, con algo que el rey había mostrado que Dios estaba obrando, y ahora cuando llega aquí a Jerusalén, después de los 3 días, dice el texto, y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, los más cercanos, pero no informé a nadie de lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Aquí hay un detalle interesante, mis hermanos. Nehemías tenía algo en su corazón que los demás no tenían. Y Nehemías no compartió, no abrió su corazón con las demás personas hasta confirmar de lo que Dios estaba haciendo. Por eso, cuando uno encuentra esta frase, por ejemplo, un momento a solas con Dios puede cambiar tu destino. Así es. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Momentos a solas con Dios nos permiten meditar, entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Y eso es lo que hizo Nehemías, levantarse de noche, privarse de su sueño, de su cama y salir del lugar. Me imagino que estaba en una carpa por algún lugar, no estaba en una casa porque habían venido recién de lejos, entonces no estaba en un hotel, estaba en una carpa, tal vez tenía algunos oficiales que le cuidaban a él porque era un funcionario del rey de Persia. Y entonces, y ahora él no quiso involucrar a muchos y simplemente dijo, quiero caminar. Pastor ha apagado su micrófono. El micrófono está apagado, Pastor Durán. Ya, ahora sí. Ha sido solito que se ha muteado. Ya, muy bien. Entonces, Nehemías llega, se queda por un momento y Nehemías comienza ahora a darse vueltas y a comenzar a ver, insisto, lo que Dios le había dicho y comenzar a meditar en lo que Dios había puesto en su corazón en Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Estaba dando vueltas como un desconocido por ahí, pero eso es lo importante, mis hermanos. Tomarse su tiempo para meditar, pero sobre todo buscar la confirmación de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había hablado. Entonces ya hay dos cosas que necesitamos ir aprendiendo: el tiempo para meditar y el tiempo para confirmar la voluntad del Señor. Porque lo que estaba en su corazón tenía que confirmarlo en el mismo lugar. Y de esa manera uno puede estar seguro. Yo les cuento mi propio testimonio. Por ejemplo, yo vine a Lima porque Dios me mostró de una manera clara que debía venir. Y eso me costó tomar una decisión, renunciar, hablarlo a los hermanos, y a veces los hermanos hasta pueden pensar que los estás despreciando, ¿no? Y cuando ya estamos en Lima, estamos involucrados, todavía se comunican con nosotros y algunos todavía dicen, estoy orando para que regreses. Entonces,
pero yo ya tengo en mi corazón que Dios me ha traído. Entonces, ya he confirmado que Dios me ha traído y que Dios quiere que esté aquí. Entonces, ahora, cuando alguien me dice estoy orando, salvo que su oración sea recontra, pero recontra, apasionado delante de Dios y Dios pueda hacer cosas que completamente diferentes para que pueda yo escuchar al Señor. Pero Dios me confirma y por eso estamos tranquilos aquí sirviendo al Señor en medio de la iglesia. Entonces, uno, hay que buscar la confirmación del Señor. En tercer lugar, lo que encontramos es esto. Nehemías, ahora sí, una vez que Dios confirma que ese es el lugar donde debe actuar, que para eso ha venido, entonces en tercer lugar, Nehemías ahora hace una evaluación personal de la ciudad. Sí, y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Si quieres empezar un proyecto, si quieres empezar algo, tú tienes que hacer tu propia evaluación de la realidad. Nehemías se vino a reconstruir los muros y por tanto tenía que hacer una evaluación de los muros, de las puertas, porque para eso vino. Y si tú vas a levantar un proyecto, vas a hacer algo, tienes que hacer tu propia evaluación. Y eso toma tiempo. Eso te involucra que debes pensar, que debes razonar. ¿Y qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías? Simplemente evaluando de acuerdo a la noticia que había recibido. Entonces, por eso, mis hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, una evaluación de la realidad. En el versículo 14 dice, pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Él salió con su caballo como que a inspeccionar el lugar, pero cuando va al lugar se encuentra con una realidad, que no todo sitio se puede pasar a caballo. ¿Por qué? Porque hay piedras en el piso, hay columnas derribadas, hay monte, entonces, ahora, ¿qué hace Nehemías? Tiene que dejar el caballo a un lado y tiene que hacerlo a pie. ¿Y cuál es el espacio que Nehemías trabajó o dio su vuelta? Nehemías más o menos recorrió, dicen los estudiosos, más o menos recorrió unos 2,5 kilómetros. Y lo hizo de noche. Lo hizo con cuidado, despacio, tal vez había luna, no sé, pero lo cierto es que dice el texto que salió por la puerta del valle, salió por acá y se ha ido inspeccionando. No hay muchos datos ahora en la actualidad, la fuente del dragón, pero sí, por ejemplo, hay la puerta del muladar que está por aquí, es donde entraban los viajeros, entraban con las mulas, con las cargas. Entonces, eso es. Entonces, y ahora, hace una evaluación personal del lugar. Todos nosotros necesitamos hacer eso. Comprometernos personalmente a evaluar. Ahora, ¿qué más hace Nehemías? Nehemías se aseguró de tener los datos correctos. ¿Por qué es importante tener los datos correctos? La evaluación personal nos ayuda a ver dónde estamos. Pero Nehemías tenía que confirmar los datos correctos. Por ejemplo, dice en el versículo 15, y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. O sea,
esa imagen que ustedes ven, más o menos es una pintura cuando Nabucodonosor viene, conquista Jerusalén, Judá, destruye, quema y derriba y lleva cautivos a mucha gente. Ese más o menos es la imagen. Y entonces ahora Nehemías viene, el muro de Jerusalén no era un muro angosto, era un muro ancho. Entonces los que conocen Chan, la ciudad de Barro de Trujillo, pueden ver los muros de la ciudad, que eso no es angosto, es ancho, pero Jerusalén tenía un muro más ancho todavía. Entonces subí de noche por el torrente, o sea, quiso ir con su caballo personalmente por un lugar y no había paso. Entonces regresó y ahora empezó otra vez a hacerlo personalmente porque quería tener los datos correctos. Una segunda inspección por el torrente e inspeccioné la muralla. Ahora se sube pero a pie sobre la muralla y de pronto se da cuenta que ahora están en mal estado en la muralla porque él vino para reconstruir los muros, para poner las puertas y regresa nuevamente al espacio que le dije hace un momento, a la puerta del valle. Entonces se dio su vuelta, regresó nuevamente a la puerta del valle de donde había empezado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le dijo a Nani cuando llegó a Babilonia? Aquí en Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, y la muralla está derribada y sus puertas están quemadas en fuego. Eso es lo que le contaron. Ahora Nehemías cuando viene a Jerusalén, recién conoce a la gente, recién conoce la ciudad, recién conoce toda la realidad y es muy importante asegurarse en sitio cómo están las cosas. No descansar en opiniones de otros. Así es, por ejemplo, hay muchos funcionarios públicos que están presos por firmar un documento sin revisar. Entonces, así es. Y nosotros necesitamos asegurarnos de ver, de evaluar para no cometer errores. Aun cuando conozcas a las personas, pero tú necesitas involucrarte personalmente para que de esa manera puedas tener datos correctos. Muy bien, entonces, primero meditó, después confirmó, buscó al Señor en soledad para poder entender qué es lo que Dios estaba confirmando ahí en ese lugar, porque ya estaba ahora en Jerusalén. En tercer lugar, Nehemías comienza a evaluar, comienza a mirar la realidad y al final Nehemías tiene los datos correctos. Ya sabe cómo están los muros, ya sabe cómo están las puertas, ya sabe cómo está viviendo la gente, ya sabe cómo está la cosa. Entonces, en ese momento uno puede decir, se puede o no se puede, pero si uno tiene la convicción del Señor, si uno ha sido llamado por Dios y de pronto sabe que Dios quiere que hagas algo, entonces, ahora que conoces la realidad, uno qué va a hacer? Correrse es de cobardes. Desanimarse es de débiles espirituales. Pero seguir adelante es tener la convicción que Dios te ha guiado y Dios te va a seguir guiando hacia adelante. Entonces, en quinto lugar, encontramos ahora a Nehemías todavía siendo prudente. Nehemías evitó abrir su corazón antes de tiempo. Nehemías no era un avalantín. A veces nosotros cometemos el error de hablar muy rápidamente, de contar rápidamente lo que hay en nuestro corazón a otras personas y a veces se mete la pata y uno va aprendiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice allí, los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Esos oficiales, seguridad que le dio el rey para viajar desde Babilonia
hacia Jerusalén. Ni tampoco se los había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Había una pequeña obrita que estaban tratando de hacer algunas personas, tal vez estaban limpiando algo por dentro, tal vez estaban moviendo algunas piedras, pero no era un trabajo así que les demostraba avance, simplemente era intento de querer hacer algo. Y entonces Dios le trae a Nehemías para pasar de los buenos intentos a la ejecución de la voluntad, de la ejecución de levantar los muros. Y entonces, ¿y eso qué significaba? Por ejemplo, Nehemías tenía que asegurarse bien, Nehemías tenía que estar convencido, Nehemías tenía que estar bastante seguro cómo trabajar, cómo hacerlo para que de esa manera pueda mover a otras personas. Por ejemplo, cuando tú miras a veces tu celular, una noticia de algún periódico en tu celular y aparece la publicidad ahora por todo el lugar. Uno quisiera borrar todo y a veces no se puede, ¿no? Entonces, si hay un truquito que dice cómo eliminar toda publicidad en Internet. Bueno, una de las maneras es que tú pagues, ¿no? Entonces, y Nehemías evitó hacer mucha publicidad y llegando no dijo, mira, vengo de parte del rey para reconstruir el muro y aquí estoy y entonces, ¿quiénes se unen a mí? No, no, nada de eso. Nehemías lo primero que estaba buscando era estar convencido que lo que Dios quería que se haga. Y entonces, mira, yo les cuento una experiencia personal. Yo ya sabía desde julio del año pasado que yo debía venir este año a Lima. Ustedes no sabían. Pero yo ya le estaba preguntando al Señor qué debo hacer cuando vengo a Lima. El anteaño Venir, pasado. o el anteaño pasado, gracias, amorcito. Entonces, le estaba preguntando al Señor qué es lo que debía hacer. Y Dios iba mostrándome una cosita, otra cosita, pero cuando llegué a Lima, entonces ahora yo estaba en el sitio, en el lugar, y entonces le escucho al pastor Miguel que me dice, bueno, hay que hacer el aniversario y hacemos también un retiro de 3 días, conjunto con San Borja, y vienen de afuera gente. Ese estamos haciendo varios años. Y yo no tenía seguridad de eso, si funcionaba o no funcionaba, y vino la pandemia. Entonces se canceló el retiro, se canceló Belinda, el viaje de Belinda, entonces varias cosas. Y ni ustedes sabían tal vez lo que se podía hacer, pero Dios nos ha ido guiando poquito a poquito. Entonces ahora me alegro, por ejemplo, ya cuando las mujeres se reúnen, los varones se reúnen, los matrimonios se reúnen, los niños tienen un programa, los jóvenes están ahora también con su programa y estamos queriendo llevar a una segunda etapa a las células familiares, que yo les dije lo que está en mi corazón, pero todavía estoy evaluando cómo va a ser todo el proceso para que pueda ser factible y después no desanimarse. Entonces, ahora en ese retiro que tuvimos la vez pasada, ahí abrimos nuestro corazón, compartimos lo que vamos a hacer. Entonces, en sexto lugar, Nehemías, ahora sí, una vez que ya está convencido, Nehemías ya tiene claro cómo está la situación, ya tiene la información, ya confirmó lo que Dios le había hablado. Entonces, ahora es el momento. Ahora es el momento de motivar, de abrir su corazón y de querer, de buscar que la gente responda. ¿Y qué hace Nehemías? Bueno, le dice así en el versículo 17. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación
en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. ¿Qué vemos aquí? No, Nehemías no le dice a la gente, ustedes tienen que reconstruir. Ustedes ya deberían haber reconstruido hace tiempo. Ustedes, mira, se han quedado dormidos. Ustedes son unos perezosos. No le dice eso Nehemías, porque eso la gente tal vez ni sabía cómo hacer. Nehemías le dice, mira, ustedes y yo ya sabemos cómo está la situación. Estamos mal y estamos ahora desolados, estamos desprotegidos. Porque no hay puertas y los muros están mal, entonces estamos desprotegidos como pueblo, como grupo. Y vengan, yo quiero trabajar con ustedes. Ahora, para muchos Nehemías era un extraño, pero Nehemías le dice, vengan, yo quiero trabajar con ustedes. La muralla de Jerusalén. ¿Por qué? Para que ya no seamos oprobio. Nehemías ahora es parte de la solución. Nehemías no es el que solo habla, Nehemías es el que se involucra. Y eso es la clave, mis hermanos. Nosotros necesitamos involucrarnos y hacer sentir que somos parte del grupo, del proyecto y que estamos buscando el bienestar de todos y queremos el apoyo de todos. Entonces, cuando hace la invitación, vengan, reedifiquemos, le está haciendo ver dos realidades, su presente y su futuro. Si ustedes no hacen nada, su futuro va a seguir siendo un oprobio. Pero si ustedes vienen y reedifican la muralla, dejar el oprobio a un costado. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, por ejemplo, para nuestra iglesia. Queremos seguir siendo un grupito pequeño que siempre está diciendo, mira, así somos, así vamos a morir, así vamos a envejecer. No, estamos aquí para juntos ver la mano, la gloria del Señor. Entonces, Nehemías le hace ver dos realidades a la gente y la gente escucha. La gente de pronto dice, este que viene de afuera conoce más de Perú que nosotros, como muchos de nosotros. A veces uno va, por ejemplo, a un lugar turístico como Cusco o Chanchá y se encuentra con un americano o europeo y de pronto tiene su libro, ha leído todo su libro y sabe más de historia de Perú que tú. Te avergüenza, ¿no? Y Nehemías viene y conoce más la realidad tan bien y que les habla de frente. No le da vueltas. Está desolada, quemada por fuego y está en oprobio. ¿Quieren seguir así o quieren salir de esto? Eso fue el desafío. Y ese desafío creó una motivación en las personas. Por eso, este hombre es un hombre que vive en un lugar, Alepo, creo que es Siria. Sí, sí es Siria. Su nombre es Omar, Abu Omar. Este hombre tenía varios autos. Y hay todo un reportaje que han hecho sobre este hombre. Y le dijeron, ¿por qué se queda aquí? ¿Por qué no sale? Y él dijo que no se moverá de su casa a pesar de que su familia escapó de Alepo. Y explica por qué resiste en medio de la destrucción. Nada me detendrá para reconstruir, para vivir de nuevo aquí. Aquí nací y aquí me voy a morir. Mientras está todavía bombardeado todo, tiene un pequeño tocadisco que funciona y está escuchando música todavía ahí a Manizuela y entonces está escuchando música. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Nehemías se comprometió con ellos. Nehemías y dijo, no me voy a mover de aquí hasta reconstruir. Y cuando alguien ve a alguien convencido,
a alguien dispuesto, a alguien comprometido, entonces va a despertar una pasión en su interior. Ahora, ¿qué hizo más Nehemías? No solamente le hace ver dos realidades, pasado, presente y futuro, sino también Nehemías como un hombre que ya pudo estar buscando a Dios, pudo estar hablando con Dios, ahora le hace ver la mano de Dios. Sí, eso es importante. Si vas a motivar a alguien, tú tienes que tener testimonio de que Dios te está guiando. Mira lo que dice aquí. Y les conté cómo la mano de mi Dios, había sido bondadosa para conmigo. Ya le está diciendo, mira, no es como la mano de Dios va a ser bondadosa con ustedes. No, ha sido para conmigo. Y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Primero fue, ¿quieren vivir en oprobio o quieren salir del oprobio? Si quieren salir del oprobio, tienen que levantarse y edificar. Hasta ahí todavía estaban como que un poco animándose y medio desanimándose tal vez otros, porque había mucha oposición, mucho temor, muchos habían fracasado en el pasado, vino Zorobabel, no logró lo que tenía que hacer, entonces, pero había todavía ese temor de que podían lograrlo. Y ahora cuando Nehemías le dice, Dios me está guiando, Dios me ha guiado, y entonces, y una señal que Dios me ha guiado es, mira cómo el rey me ha mandado hasta aquí, porque había llegado con madera, había llegado con bastante materiales para reconstruir. Entonces, ahora había un testimonio vivo que Dios estaba obrando. Entonces le dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Esa es la primera motivación que logra Nehemías. De hacer que un grupo grande de familias, de personas se levanten, se involucren y se pongan manos a la obra. Ahora, es interesante, mis hermanos, ¿cómo explicar que Dios está contigo? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Uno es con la palabra, otro es contando testimonios, cómo Dios te ha ido guiando. Y esta foto me llamó la atención. Esta foto es en Perú, en Chachapoyas. Chachapoyas es un lugar alto y cuando llueve, llueve bastante y hace frío también. Y alguien puso esta foto y dijo, la mano de Dios sosteniendo la luna. La luna está saliendo y las nubes se han generado como una mano. Y los supersticiosos ya dicen que es la mano de Dios. Y de esa manera pueden tener la convicción que Dios estaba por ahí. Pero nosotros tenemos que hacerlo por medio de la palabra. Siempre hay una manera de poder enseñar y mostrar que Dios está contigo. Y de eso tienes que estar seguro. Nehemías estaba seguro y eso es lo que le dijo a la gente. Y en número 8, Nehemías, ahora cuando la gente empieza a responder a ese desafío, a esa motivación y se levantan y empiezan a trabajar, y entonces inmediatamente aparece otro grupo que estaban ahí en Jerusalén como autoridades, Tobías y otro personaje más. Entonces, ¿qué hace ahora Nehemías como el líder? Nehemías se está convirtiendo en el líder, porque no era el líder, ahora ya se está convirtiendo en el líder porque los demás están escuchándole y están levantándose. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el líder? Es autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual se demuestra, no se habla nada más. Y entonces dice, pero cuando se enteraron, Sanbalat, Horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey?
esas tres personas, acuérdense que vamos a estar hablando por todo el libro, a ese tal Sanbalat, a ese tal Tobías, a ese tal Gesem. Entonces, y siempre va a aparecer gente que no está de acuerdo, gente que comienza a desanimar a otro. Y esto pensaban que tenían suficiente autoridad para gobernar, para mandar ahí en Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías lo que hace es usar su autoridad espiritual. Mira lo que les dice Nehemías. Y yo le respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Uno, en Nehemías está como David delante de Goliat. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy a hacer que tu carne sean comida por los cuervos. Así es. Por tanto, nosotros, sus siervos de Dios, no de Ciro, de Dios, nos levantaremos y edificaremos. Ahí está la autoridad espiritual. No le tiene miedo, no le tiene temor a tal Sanbalat, al tal Tobías, al tal Gesem, que eran personas de influencia que estaban gobernando en Jerusalén. No le tienen temor. ¿Por qué? Porque su autoridad de Nehemías está por encima del rey, que es el Dios mismo. Y entonces dice, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Eso es lo que nosotros debemos usar en el momento que se levanta la oposición. No asustarnos, no corrernos. Ser prudentes, sí, pero no ceder para nada. Y por eso, mis hermanos, cuando encontramos esto en Nehemías, por ejemplo, usando su autoridad espiritual y no permitiéndoles interferir al tal Sanbalat, al tal Tobías, al tal Gesem, entonces encontramos a un hombre que está caminando con Dios, que quiere hacer las cosas para el Señor, a favor del pueblo de Dios, y por tanto nadie puede detenerle, nadie puede interferir en ese proceso, y así debemos estar todos nosotros. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, al libro de Zacarías, ya encontramos una referencia, una manera también diferente, cómo es que el Señor usa Zacarías para reprender, por ejemplo, a la oposición. Dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Como diciendo, no puedes, no puedes, no tienes parte, no tienes derecho en la iglesia del Señor. Puede venir hasta la policía o el serenazgo y uno tiene que usar la autoridad del Señor. O a veces puede venir una persona a balbucear o a decir cosas y uno tiene que usar la autoridad del Señor. Pero muchos a veces que no tenemos esa experiencia, nos vamos a estar y nos vamos a correr. Dos, encontramos por ejemplo a Pedro. Pedro, había un hombre que trabajaba como mago y cuando ve que muchas personas se arrepienten, entonces él también se acerca a Pedro y hasta se bautizan. Y los que se bautizan comienzan a recibir el Espíritu Santo y este mago no recibía el Espíritu Santo. Y entonces viene, le ofrece dinero a Pedro, le dice, mira, a ver, ¿cuánto cuesta para ir recibir el Espíritu Santo y yo también poder hacer lo que tú haces? Porque como mago hacía ciertas cositas tal vez, pero no podía hacer lo que hacía Pedro, de poder sanar a las personas, de poder hacer que las personas puedan entender la palabra del Señor. Y entonces cuando escucha esto de la que le ofrece dinero, entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo. Podríamos hablar de la coima. Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Una vez más, lo que hace Nehemías se repite aquí en Pedro. Porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Ni el corazón de Sanballat, ni el corazón de Tobías, ni el corazón de Gesem eran rectos delante de Dios, eran simplemente egoístas, eran corazones que solamente estaban pensando materialmente. Entonces, ahí encontramos una segunda manera, cómo es que ahora Pedro se pone firme y usa la autoridad espiritual contra alguien que quiere entorpecer el ministerio. Y en tercer lugar, encontramos, por ejemplo, en el libro de Judas, una referencia cuando dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor Jesús te reprenda. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos aprender, a usar nuestra autoridad espiritual. El Señor Jesús te reprenda. En el Antiguo Testamento era el Señor te reprenda. Pedro dijo también, tu plata perezca, no puedes coimearme a mí. No tienes parte ni suerte en este asunto. Por si hacemos algo en la obra del Señor, tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, tenemos que trabajar con la palabra, pero no podemos dejar que otras cosas se metan para tratar de querer avanzar. Eso es un engaño. Por tanto, mis hermanos, Nehemías en primer lugar meditó. En segundo lugar, Nehemías confirmó la voluntad de Dios en su vida, saliendo a meditar, saliendo fuera de una manera personal. En tercer lugar, Nehemías quiso evaluar en el sitio la realidad. Nehemías se aseguró de tener la información correcta. Nehemías no abrió su corazón a las otras personas hasta que estuviera seguro que era el momento. Nehemías le hizo ver la realidad a esa gente que estaba en Jerusalén, a los que habían venido con Zorobabel, a los que habían venido con Esdras. A toda esa gente ahora le hace ver cómo es que van a vivir, si van a vivir en oprobio o quieren mejorar. Y al final le muestra cómo Dios estaba obrando, está empezando a obrar, y al final, cuando aparecen estos opositores, Nehemías sale al frente, no le dice a sus servidores, oye, anda, responde a esa persona, no, él sale al frente y para hacerle retroceder. Muy bien, y más adelante vamos a seguir viendo a estos tres hombres oponiéndose. Ahora, en resumen de esta parte, de esta lección de la motivación de Nehemías, Nehemías mostró 4 cualidades que debemos nosotros ir aprendiendo. Primero, compromiso para servir. Y eso se usa, se puede traducir en ensuciarse los zapatos. ¿En qué sentido? Nehemías estaba en el palacio, allá en Babilonia, con buena ropa, buena comida, buena cama, y ahora ha venido tan lejos, ¿dónde está? En medio de los escombros, de la tierra, y tal vez ya no tenía el baño que tenía antes. Así está Nehemías. Pero es el compromiso que tenía para servir, ahora no le importó ensuciarse los zapatos. 2, capacidad para evaluar y planificar. Muy importante es eso. Y eso solamente la pudo lograr Nehemías trabajando en silencio y de una manera personal. La evaluación y la planificación toma su tiempo. Hay que meditar, hay que pensar. A veces en medio del sueño te viene algo para aclarar. Así es. Algunos escritores de pronto se fueron a la ducha y cuando salieron de la ducha salieron con un bosquejo de un libro y ese libro terminó escrito y ha sido de mucha bendición. Así es. Entonces, en tercer lugar, Nehemías tuvo
claridad para explicar. Fue tan claro que les desafió a cambiar, al cambio. Y la gente entendió. Y en cuarto lugar, Nehemías tuvo convicción para seguir adelante. Las 4C: compromiso, capacidad, claridad y convicción. No ceder ante las amenazas. No se olvide eso. Si no te acuerdas del resto, acuérdate de por lo menos de esto: compromiso, capacidad, claridad y convicción. Y veamos algunas lecciones. Ahí en esa imagen dice: levantémonos y edifiquémonos. Un llamado divino al servicio esforzado. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Lecciones. 1. No empieces algo antes de tiempo. 2. No involucres a alguien sin estar seguro de lo que vas a hacer. 3. No te embarques solo en un proyecto grande. Nehemías no le dijo: si ustedes no lo hacen, yo lo haré. No, trató de involucrar a la gente. Y en cuarto lugar, no construyas con alguien que piensa diferente que tú, porque vas a tener muchos problemas. Y Nehemías no quiso construir con esos tres. Este pensamiento de Jodorowsky dice: saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Lo mejor que podía con lo que tenía y en el momento que estaba allá en Jerusalén. Muy bien, ahora sí tienen una tarea ustedes. Hora de rellenar el cerebro. Sí, hoy día vamos a hacer un poquito diferente. Hora de rellenar el cerebro. ¿Sabe? El carro se llena combustible y la Biblia tiene el combustible para rellenar nuestro cerebro. Y entonces, si los niños memorizan la palabra, los adultos también tenemos que hacerlo. Y entonces, aquí hay un versículo, y entonces, si yo quisiera que ustedes puedan hacerle una captura de pantalla, porque ustedes van a memorizar este versículo. Dice: y yo le respondí y les dije: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Nehemías o Gálatas, ¿qué capítulo es? Entonces ustedes van a tener que buscar. Muy bien, ahora estoy terminando mi parte. Quiero animarles a cada uno de ustedes a poder aplicar esto en sus vidas.